Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, que desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Sabemos, por tanto, que la palabra de Dios obra en nuestra vida, mostrándonos nuestra condición delante de Dios, para que nos volvamos a Dios. Más en este tiempo profético que estamos viviendo, necesitamos acercarnos a Él. Él no tarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que todos seamos salvos. Por eso es que está esperando que tú y yo volvamos al Señor en este tiempo profético que estamos viviendo. En esta ocasión vamos a seguir compartiendo la verdad de Dios que está en la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. La palabra de Dios permanece para siempre. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Podemos ver a través de la historia de su pueblo el cumplimiento de su palabra, la palabra profética, dada a través de los profetas, que se ha cumplido a través de la historia de su pueblo. Y vemos el cumplimiento profético en este tiempo también que estamos viviendo, tiempo profético, sin lugar a duda, que está anunciando también que Jesús viene por su amada, por su iglesia, en cualquier momento a levantar a su iglesia, para que estemos con Él para siempre. Por eso tenemos que estar listos, preparados en este tiempo. Como hijo de Dios, como hijo del Altísimo, que pertenecemos al reino de Dios, vamos a seguir compartiendo la verdad de Dios. Y vamos a estar compartiendo acerca del propósito de Dios para nuestra vida. Qué importante es saber cuál es el propósito de Dios. ¿Qué es el propósito? Saber específicamente algunos de los propósitos de Dios que tiene para nuestra vida. No solamente para tener un conocimiento, sino para vivir conforme a ello. De tal manera que el plan y el propósito de Dios se cumplan en nuestra vida. Hay cosas que Dios solo puede hacer y hay cosas que tenemos que hacer nosotros, que Dios no va a hacer por nosotros. Por eso necesitamos acercarnos a Dios para escuchar la voz de Dios y para hacer su voluntad. Y vamos a hablar acerca de los propósitos de Dios. Nosotros a veces vemos a las personas y juzgamos a las personas por su apariencia, o por lo que la persona hace, por lo que vemos, por lo que ven nuestros ojos. Pero qué importante, Dios nos ve lo que nosotros vemos. Dios ve el corazón del hombre. Dios ve mucho más allá. Dios ve lo que la persona puede hacer, que puede llegar a ser en él. Y eso tiene que ver con el propósito de Dios para nuestra vida. No sabemos lo que Dios puede hacer con una persona. Pero si a la luz de las Escrituras vamos a ver algunos propósitos que Dios tiene para con nosotros. Efesios, vamos a estar compartiendo de libros de Efesios algunos propósitos que Dios tiene para nosotros. El capítulo 1 de Efesios dice así, el verso 3 y 4 solamente. Dice la palabra: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense la palabra de Dios. Está hablando de un hecho que ya ocurrió en la vida de todo cristiano que ha nacido de nuevo. Ya Dios nos ha bendecido. No dice que te va a bendecir
sino que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es un hecho, es una realidad. Dios da por hecho que ya somos bendecidos por Él en los lugares celestiales en Cristo. Qué maravillas aceptar la promesa de Dios, la palabra de Dios en nuestra vida y darle gloria a Dios por ser parte del pueblo santo de Dios. Por eso sigue diciendo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos eligió. Somos elegidos por Dios. Muchas veces pensamos que nosotros nos acercamos a Dios, que nosotros buscamos a Dios. Por supuesto que hay muchas personas que de diferentes maneras se acercan a Dios. Por la creencia de su padre, por las religiones que han aprendido. De toda manera la persona busca a Dios porque sabe que hay un ser superior. Pero la mayoría desconocen las escrituras, la palabra de Dios. Porque esto era mi realidad. Yo pensaba igual. Yo buscaba en Dios, buscaba y hacía. Inclusive hacían promesas, fíjense, para cuántas cosas uno hace por la ignorancia. En la idolatría, en las imágenes. Todo esto por la ignorancia de la verdad. El hombre busca. Pero Dios conoce que el hombre por su naturaleza jamás puede alcanzar a Dios o justificarse delante de Dios, porque el hombre por su naturaleza está separado de Dios. O sea, nada de lo que el hombre hace podrá alcanzar o lograr su justificación, ser acepto por Dios por lo que el hombre haga. Porque si así hubiera sido, Cristo no hubiera venido, porque yo me puedo salvar por mí mismo, por mis recursos, por mi fuerza. Pero es imposible. El hombre está separado de Dios. Por eso Dios vino a buscar al hombre. Dice la palabra en Lucas capítulo 19, verso 10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. O sea que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido. Jamás podría haber alcanzado o encontrado la salvación porque estaba lejos de Dios. Por eso Jesús vino a buscar y salvar. El único camino por eso. La única alternativa, la única esperanza es Jesucristo. Él es el que me eligió. Estaba en su plan, Él vino. Pero no es solamente para algunas personas. Dios quiere que todos sean salvos. Por eso Él no tarda su promesa. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos puedan tomar esta decisión importante de ser elegidos por Dios. Hemos sido elegidos por Jesucristo. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, Jesús decía a sus discípulos, no me elegisteis vosotros, sino que yo os elegí. Tenemos que saber que todo está en los planes perfectos de Dios. Y la Biblia dice que hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo. Antes. ¡Qué maravilla! Estaba todo en los planes perfectos del Padre antes de la creación. De lo que todos nosotros vemos, visible e invisible, antes de todo lo creado. Dios ya nos había elegido. Ya estaba en su corazón, en sus pensamientos. Fíjense la grandeza de nuestro Dios. Antes de todo. Qué bueno saber esto. Porque está en tu plan perfecto. Por ejemplo, Dios le dijo a Jeremías, capítulo 1 de Jeremías, del verso 5 en adelante. Dios le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí.
Antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Pero me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Fíjense que estaba en los planes de Dios antes que naciese. Ya Dios conocía toda la existencia, el origen y la finalización de su propia vida del profeta. Ya Dios conoció completamente que iba a ser el profeta. Y ya Dios lo apartó antes de nacer, lo apartó con ese propósito maravilloso. Fíjense el maravilloso plan de Dios. Antes, no somos casualidad, sino que estamos todos en los planes de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. En ti he sido sustentado en el vientre, en las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Decía el salmista en el Salmo 71. Todo estaba en los planes perfectos de Dios. Él nos eligió antes de todo lo creado, de la creación. Ya estábamos en los planes perfectos de Dios. ¡Qué maravilla! Pero hay un propósito maravilloso. El propósito es para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Este es el propósito maravilloso. Para que vivamos una vida apartada del mal. No puedo ser cristiano y seguir practicando el pecado. Porque hemos muerto al pecado, no podemos seguir viviendo en él. Si hemos nacido de nuevo, si somos cristianos de verdad, debemos proseguir en este proceso de santificación, de agradar al Señor, apartándonos cada vez más del pecado y acercándonos más a Dios. Cuando más estoy cerca de Dios, más lejos estoy del pecado. Porque su Espíritu Santo me ilumina y me muestra mi condición y me lleva de gloria en gloria para crecer y conocer más y más al Señor. Este es el propósito de Dios. ¿Cómo está viviendo tu vida? ¿Una vida de santidad? Hemos sido llamados para esto, es el propósito de Dios, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Pero tiene que ver con nuestra decisión cotidiana. Yo quiero vivir agradando a Dios y apartándome del pecado y del mal. Cristo murió en la cruz del Calvario, cargó nuestro pecado allí, no para que sigamos viviendo en el pecado, sino para libertarnos del poder del pecado y que podamos vivir una vida diferente, una vida nueva, en santidad, que podamos glorificar su nombre en nuestro diario vivir. Pero tiene que ver con tu decisión cotidiana. Tú decides vivir de esta manera. Este es el plan y el propósito de Dios. ¿Querías saber el propósito de Dios? Es esto. Él primero te eligió. Estaba desde antes de la creación. Estaba en los planes de Dios. Y el propósito es que seamos santos y sin mancha delante de Él. Inclusive Jesucristo. Dice, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Está hablando de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo. Ya estaba desde antes en los planes de Dios. Manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. ¡Qué maravilla! Los planes perfectos de Dios. Por eso que es importante saber el propósito de Dios en esta temática, el propósito que seamos santos y sin mancha delante de Él. Esto es lo que Dios quiere en nosotros, el resultado que Dios espera de cada uno de nosotros, lo que Dios espera que nosotros lleguemos a ser en Él, teniendo los recursos de Él para lograr
su plan, su propósito. Por eso no debemos contritar al Espíritu, ni apagar al Espíritu, ni resistir al Espíritu, sino que tenemos que estar unidos a Él para glorificarle todos los días. ¿Está viviendo de esta manera, apartado del pecado? Yo no puedo estar en pecado y querer servir a Dios, estar en fornicación y querer servir a Dios. Es una contradicción. Tengo que ajustarme y me tengo que apartar cada vez más del pecado y para agradar a Dios. Esto es lo que Dios quiere. Inclusive Dios va a venir a buscar a su iglesia. Dice una iglesia santa y sin mancha. Sin mancha, sin arrugas, sin cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Es la iglesia que Cristo va a venir a buscar. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso en este tiempo profético, cuanto más cerca estamos, necesitamos acercarnos cada vez más a Cristo para estar listo, preparado, como si Jesús viniera hoy. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás? ¿Estás viviendo de esta manera? ¿Se está cumpliendo el propósito de Dios en tu vida? ¿Viviendo conforme a la palabra de Dios, conforme al propósito de Dios específico que tiene para tu vida, que es santo y sin mancha? ¿Está en ese proceso? Gloria a Dios. Y si tú no tienes a Cristo, puedes tomar la decisión y aceptar a Jesús en tu vida, porque hemos sido elegidos. Dios puede elegirte ahora y que puedas realmente ser santo también, apartado para seguir a Jesús y agradando al Padre. Si no tienes a Cristo, quiero guiarte en una oración para que reciba a Cristo en tu vida y comience a vivir de esta manera y que el propósito de Dios se pueda cumplir en tu vida, vivir una vida santa y sin mancha. Ora conmigo si no tienes a Jesús de esta manera. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu plan estaba desde antes de la fundación del mundo. Señor, gracias porque tú me elegiste desde antes de la fundación del mundo. Señor, quiero que vengas a mi vida. Yo te acepto. Quiero que sea mi Señor y Salvador. Señor, y quiero vivir una vida conforme a tu propósito. Señor, que sea santo y sin mancha delante de ti. Te necesito, Señor, para vivir de esta manera. Y gracias porque cuento con todos tus recursos, Señor, para ello. Cuento con tu Espíritu Santo. Cuento con tu palabra de verdad. Y te doy gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.